Y buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, señores, nosotros esta tarde les tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar de titulación. Oigan esto. Y eso les interesa a muchos de ustedes. ¿Por qué? La cantidad de personas en este país que viven en tierras del Estado. Eso es tierra del Estado, eso es tierra del Estado. Eso no tiene título. Muchos millones. Entonces, el gobierno de la República Dominicana, de Danilo, tiene un plan que lo está desarrollando para la titulación de los terrenos. Y nosotros vamos a hablar dentro de un momentito con José Dantes Díaz, quien es el director ejecutivo de esta comisión permanente de titulación de terreno del Estado. Buenas tardes, don José, caramba, Buenas tardes. tan joven. ¿Qué tal? Muchas gracias, doña Consuelo, por su gentil Con una invitación. responsabilidad tan grande que tienes tú encima. Es una responsabilidad grande. Y un Así trabajo tan enorme. Así es, así es. Bueno, de todas maneras, cuando nosotros estemos conversando, nosotros quisiéramos que ustedes sepan que si ustedes viven, y eso lo vamos a hablar con él, cómo que se está haciendo esto. Y si es posible que ustedes que estén viviendo, cualquiera de ustedes, una situación parecida con respecto a la titulación, sepa lo que tenga que hacer, que eso es lo básico. Sí. Excúsenme que ustedes saben que estoy acatarrada, que ya Maromo Fernández, me puso un tratamiento. Entonces, por otro lado, déjenme también decirles que ayer estuvimos en Juana Méndez, Haití. Yo creo que tenemos el video. La zona franca de Juana Méndez, que ustedes saben que don Fernando Capellán, el Grupo M, la ha administrado desde hace años. Yo fui hace años atrás y ahora cuando volví ayer me quedé asombrada, porque hay las empresas que están en esa zona franca de Juana Méndez. Llegó una empresa de un señor sueco que ayer se hizo la inauguración. Ahí estaba desde el presidente de Haití, el señor Priver, al cual saludamos, porque estaba el ex embajador nuestro, Chico de Pradel, y le dice: presidente, esta es prima mía, y yo, mucho gusto, ya usted sabe, ahí tengo yo la foto, prácata. Entonces, ahí está, mire, esto es la entrada de la zona franca, esperando al presidente Priver. Estas son, miren qué bellas, ellas son haitianas que fueron con sus banderas, como una cuestión simbólica. Estaban llegando, ahí estábamos los periodistas, mira Colombo, por donde va. Esta es la nave donde se hizo la inauguración. Ahí estaba el ministro Fadul, ahí estaban los periodistas, don Fernando, ahí estamos saludando al presidente de Haití, ahí estaba don Félix García del periódico El Caribe, Juan Bichini, por supuesto, Proyecto Binacional. Los periodistas que nos fuimos invitados, un grupo de periodistas, muchísimas gracias a Manuel Luna, que nos trató tan lindo como siempre. Este es el señor sueco, que está montando la empresa para venir, que ya se va a instalar aquí, en la zona franca de Juana Méndez. Y lo interesante de esto, él está haciendo su discurso, miren a don Fernando Capellán, él está haciendo su discurso porque hay algo interesante, lo cerca que estamos nosotros del mercado norteamericano. Ahí está la delegación de Haití, encabezada por el señor presidente Priver. Estaba el ministro de Finanzas haitiano, que hizo un discurso muy hermoso, por cierto, muy bien. Gente, representante hasta de las Naciones Unidas, militares. Y aquella, mire el grupo, ese es el grupo que se está instalando de textiles. Hacen camisetas, hacen esto, hacen lo otro, y aquello quedó precioso. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Que eso es lo que hay que hacer.
Haití, traerle desarrollo a Haití. Mire qué nave, ¿ok? Mire qué nave tan extraordinaria. Nos sentimos muy bien y apoyamos este esfuerzo. Mire, el señor Rivera es el señor presidente de Haití, muy contento con el respaldo de la República Dominicana. Ahí está Monchi, Fadul, y ahí está don Fernando Capellán cuando estuvo presentando lo que es esta zona franca y lo que es esta empresa. Así que nosotros le damos todo el respaldo porque siempre hemos planteado que Haití necesita desarrollo para que su gente trabaje, igual que nosotros. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Que el dominicano tenga donde trabajar. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Que el haitiano tenga donde trabajar, que el haitiano pueda producir su comida igual que nosotros. Entonces, de eso es que se trata todo esto. Y sinceramente, muchísimas gracias al Grupo M. Muchas gracias por la invitación que nos hizo a todos los periodistas que viajamos a ver esta actividad. Y decirle finalmente que es importante el puerto de Manzanillo. Ese puerto tan cerca de Estados Unidos no puede ser subutilizado. Me dice Ángela Costa que tiene un dragado natural, que ese es el puerto de la Grenada Company, de cuando la Grenada se instaló ahí. Ese puerto que nos queda tan cerca de Estados Unidos, hay que habilitarlo, ya sea el capital privado, ya sea el capital estatal, ya sea instalar ahí lo que se vaya a instalar, pero ese puerto no puede permanecer subutilizado, estando tan cerca de los Estados Unidos, que eso es un palo, que se fabriquen las cosas y que ahí mismo ya al otro día ya están embarcadas y ya están llegando al mercado norteamericano. Entonces no podemos seguir subutilizando ese puerto. Les hablo de esto porque ayer se habló en la mesa donde estuvimos con el doctor Julio Jacín, que estaba ahí, por supuesto. Estaba José Monegro, estaba Colombo, que me dedicó el minuto de hoy. Gracias, Colombo, por tu minuto de hoy. Y en el periódico El Caribe, ahí estaba Geomar, ahí un grupo, Carmen de la prensa, de Diario Libre, estaba Inés Aispun, mi amiga del alma querida. Bueno, era un sinnúmero de periodistas que estuvimos. Panqui, que estuvo también y que nos invitaron y que nos atendieron maravillosamente bien. Felicidades al Grupo M, a todos ustedes, y hay que seguir en esa línea. Estoy totalmente de acuerdo. Haití tiene derecho a desarrollarse y los haitianos a trabajar dignamente en su propio país, al igual que nosotros. Bueno, ¿qué te parece eso, José? ¿Tú estás de acuerdo con esa tesis? Totalmente. Realmente en esa misma medida en que se puedan llevar ciertos capitales allá, pues garantizaría que esa mano de obra se quedara allá. Se quede allá. Y no venga aquí a presionar la poca actividad comercial que hay para los dominicanos, ¿no? O sea, que realmente veo con muy buenos ojos esas iniciativas que están tomando de parte del sector privado. No, y esa zona franca, qué nitidez, qué limpieza, qué bien. Sí. Al Grupo M, felicidades, y principalmente a la señora Capellán de Lama, tan amable, que me saludó con un abrazo tan cordial. Muchas gracias. Qué bueno. Bueno, José, entonces dime, sí. Plan de titulación del gobierno dominicano. Así ¿Qué es. significa eso? ¿A quién se está titulando? ¿Dónde se está titulando? ¿Por qué? ¿Por qué se está titulando? ¿Por qué? Vamos a ir comenzando por ahí. ahí. ¿Por qué? Bueno, porque desde hace más de 53 años, luego de la caída de la dictadura, se comenzó la distribución de las tierras del Estado para los campesinos, en este caso, de la reforma agraria. Y años después, bueno, se comenzó un programa de construcción de viviendas sociales del Estado y de muchas otras obras públicas que cuando se intervenían, lamentablemente conllevaban muchas veces el traslado
de ciertas comunidades desde un punto A hasta un punto B. Bueno, pues todo eso se fue haciendo con el paso de los años sin que se tomara en cuenta algo fundamental, que era el derecho de propiedad de todas estas personas. Uno de los campesinos en un caso. Por otro lado, los beneficiarios de esas viviendas sociales y por otro lado, los asentamientos que se fueron creando en tierras del Estado. Sí. Bueno, fueron pasando los años y realmente nadie le quiso poner caso a esto porque tal y como usted mismo decía al principio, hay una cultura realmente ancestral de que lo que es público, bueno, eso es del Estado, sí, eso no tiene ningún inconveniente, sí, sin tomar en cuenta cuáles son las consecuencias que se derivan de esa práctica, que son consecuencias legales, consecuencias financieras y consecuencias sociales, claro, ¿no? Luego del mismo derecho de la vida, el de la propiedad es uno de los derechos más importantes que puede tener cualquier persona. De ahí que el presidente Medina, entendiendo el aspecto económico, el aspecto social y la seguridad jurídica que debería garantizar a todo el que tiene una propiedad, creó la Comisión de Titulación con la finalidad de titular de forma masiva todos los proyectos del Estado, oiga, de la reforma agraria y de las viviendas sociales, ¿no? Oiga eso. Y desde hace 3 años hemos estado trabajando en pro de ese fin para poder titular todos los asentamientos de los parceleros del IAD, sí, todas las viviendas que el Estado ha construido desde el año 66 y hasta que la están fecha. sin título. Sin título, doña Consuelo, o sea, todo ellas. esa 27 de febrero que hizo Balaguer, Macorís, sin título. Todos los multifamiliares que el presidente Balaguer hizo, para ponerle caso, que actualmente ascienden a más de 50.000 unidades, no tienen título de propiedad. Exacto. Pero peor aún, todos los parceleros que han ido siendo asentados desde el año 62 sí, hasta el día de hoy, que andan por cerca de 114.000, sí, menos de un 10% tienen título definitivo, o menos de un 10% tuvo título definitivo hasta que se creó esta comisión, sí, sí, porque en 53 años se pudieron titular alrededor de 10 a 11.000. Pues con este plan hemos podido titular a cerca de 14.000 en 2 años. O sea que hemos hecho en 2 años lo que al Estado le ha tomado 53 años para hacerlo. Y lo que no había esa intención, nunca hubo una intención real. Balaguer no la tenía, por lo que hablamos. Balaguer sí, entendía que si le daba el título lo vendían y que era preferible que el Estado no le diera el título, le diera la propiedad, pero no el título. Así es. Pero eso los limitaba. Los limita porque no pueden explotar económicamente realmente ese capital muerto que existe en esos terrenos. El presidente, entendiendo esa situación económica, dice, no, hay que empoderar a todas estas personas. Número 1, usted rompe el círculo vicioso de la pobreza porque tan pronto como usted le da un título a una de estas personas, automáticamente sus propiedades ya cuestan otro precio, ¿no? 1. 2, la seguridad jurídica de esa tenencia donde ya nadie le puede cuestionar que eso no sea suyo. Y 3, tienen acceso a créditos formales, a fuentes de financiamiento que hasta cierto punto los pueden librar de tener que estar recurriendo a los préstamos usureros que usualmente se dan en los pueblos, en esos sitios donde prestan a un 10, a un 15 o a un 20% de lo que te puede prestar la banca formal, porque no hay esa seguridad jurídica que está reflejada en un certificado de título. Entonces, ahora, José, sí, lo difícil, supongamos, irse tan atrás. Le dieron el apartamento a este se lo dio a aquel se lo rentó. ¿Y cómo hacer esa limpieza? ¿Cómo hacer esa limpieza? Mire, lo que hemos hecho en el caso de los apartamentos, justamente, sí, realmente sería una utopía creer que quienes vamos a encontrar ahí son los beneficiarios que hace 30 años se les dieron esos apartamentos. Sí. Hay casos en que sí. Pero hay otros casos, la gran mayoría, en que lo que hay es un quinto, un sexto
adquiriente que le adquirió a 4 otras personas. Bueno, pues ¿qué es lo que se está haciendo? Si se puede probar el tracto sucesivo, el vínculo que hay entre quien se benefició primeramente de ese apartamento y las transferencias que se hayan hecho, pues puede ser titulado. Porque no se puede penalizar, por ejemplo, a alguien que haya comprado, que yo hace 10 años ese apartamento, a una persona... Compré la mejora. No, como exacto, dicen aquí. Exactamente. Y lo que se hace es que se titula a quien esté ostentando ese derecho de propiedad, que es precario hasta tanto tenga un certificado de título definitivo. Y hemos ido trabajando con bienes nacionales en todo lo relativo a las viviendas sociales y con el IAD en todo lo que tiene que ver con los parceleros de la reforma agraria. Se quedaría el último que pueda aprobar, que esté viviendo ahí, supongamos. Que pueda aprobar ese tracto sucesivo que le compró a una persona, que le compró a su vez al beneficiario original. Exacto. Y si la institución nos valida eso, nos dice ciertamente, y ese es quien ha estado dando los pagos de las cuotas mensuales, porque muchos de estos apartamentos aún se continúan pagando con cuotas mensuales que realmente son cuotas pequeñas, estamos hablando de 100 pesos, 50 pesos, ¿no? De aquellos tiempos. Y si esa persona honra ese compromiso y se reconoce como el ocupante, pues esa es la persona que está siendo titulada. Entonces, ¿qué hemos hecho? En 2 años hemos ya titulado más de 23,000 nuevos inmuebles entre parcelas y viviendas y solares. Que cuando usted toma en cuenta que el Estado en 53 años solamente pudo titular 14,000 de los parceleros, realmente es un salto cualitativo y cuantitativo de gran magnitud. Pero hay un tema importante que es muy necesario que se sepa. La titulación de todos estos proyectos no tiene ningún costo para los beneficiarios. ¿Qué quiere esto decir? Que el presidente ha instruido que toda la parte técnica de la mensura y la parte legal para la preparación de todos los casos de transferencia, ya sea de terrenos del IAD, de bienes nacionales o los apartamentos, ese costo que tendría que sufragar los ocupantes, pues lo cubre la comisión con fondos del Estado Dominicano. Por ejemplo, para un parcelero poder sacar su título, tiene que hacer un proceso de deslinde que le pudiera costar entre 50 a 75,000 pesos. Si se contrata a una persona para que le instrumente el expediente legal, le puede costar entre 30 a 50,000 pesos. O sea, ¿de qué estamos hablando? Que con este proceso se le está ahorrando un promedio entre 80 a 120,000 pesos a cada persona que está siendo titulada a través del plan de titulación que estamos llevando a cabo. Pero eso es formidable. ¿Y qué costo? Pero algún costo tienen que pagar, algo tendrían que pagar. En el caso de los apartamentos, sí, o sea, deben pagar lo que cuesta el apartamento. Exacto. Por ejemplo, si usted ha estado viviendo durante 15 años y usted tiene una cuota mensual, pues usted la va a continuar pagando. Y para ser titulado, usted tiene que saldar, ¿no? Así mismo pasa, por ejemplo, con los apartamentos del INVI. INVI te construye un proyecto X de tantas unidades, los distribuye entre todos esos beneficiarios, pero cada uno de ellos paga una cuota mensual, ¿no? Eso sí deben pagarlo, pero el costo de la titulación no. Y aquí es importantísimo saber el impacto financiero que eso tiene en el sentido de los ahorros. Por ejemplo, el día de mañana nosotros vamos a estar dando 166 títulos a unos productores de la comunidad de Río Llano. Eso es en una loma de la Colorá, por Higüey, donde cuando usted llega en carro, de ahí para allá tiene que subir en burro por lo menos 2 horas. Pues esos 166 productores, déjeme decirle, tienen más de 30 años en esas parcelas. Parcelas inmensas que van entre 100 a 250 tareas, entre lomas. 30 años cultivando esas parcelas, esperando sus títulos. Pues en 8 meses la comisión de titulación, junto con el IAD como dueño de esos terrenos, realizó ese proceso de titulación. ¿Cuánto nos costó en términos financieros hacer todo ese proyecto? 2,950,000 pesos. ¿Cuánto representaría
Si ellos hacen eso con el sector privado, sí, cada uno sí, de manera individual, más de 19 millones de pesos. O sea, que le hemos que se han economizado eso, 19 millones de pesos esos 166 productores. No, eso es extraordinario. Esto que estamos presentando aquí. Sí. Sí. Esos son unos videos de la titulación de los Alcarrizos, cuyos títulos se entregaron hace menos de 15 días. Ahí estamos titulando 4.100 solares, de los cuales ya se han dado 576 títulos. Todas estas personas son gente que tienen más de 20 años ahí viviendo en sus casas y que habían hecho trámites innumerables para poder lograr su título. Sí. Y en menos de 2 años, luego de una espera de más de 2 décadas, pues hemos titulado a cada una de esas personas. 4.300 títulos en los Alcarrizos, los cuales forman parte de los 23.000 que ya hemos logrado. Muy bien. ¿Me permite coger esta llamada? Claro que sí, doña Consuelo, no sé. Claro que sí. Alexander. Buenas tardes, Consuelo, saludos. Saludos, Alexander, estamos aquí en el programa, adelante. Bueno, primero saludando a todos ustedes en toda parte de la Dominicana. Sí. Señores, aquí en Haití todavía, señores, la ayuda dominicana, oiga bien, ¿no?, que se encuentra en este momento en la SONAPI. El mismo presidente, José Rivera, ayer hizo una discusión muy fuerte con los diputados, porque aquí han llegado varios vehículos pintados, ¿no?, llevando cada uno una parte. Y ya la población se está llevando, pero ahora lo más importante es que ya están preguntando las 5.000 libras de pollo que entregó el gobierno dominicano a Haití, ¿dónde están esos pollos? Y son muchas preguntas. 5.000 libras de pollo, 10.000 libras de queso y jamón. Pero no las repartieron. No las repartieron. Tampoco, la robaron, a lo contrario, lo robaron todo. Aquí en Haití, mire, a mí me gustaría que la prensa viniera en Haití, porque a veces la gente no crea lo que uno está diciendo desde Haití. Mire, Consuelo, aquí en Haití, las ayudas que llegan a Santo Domingo, de todas partes del mundo, las secuestraron todas. Y hoy, aquí en el país, en Haití, están muriendo la gente ya de hambre. No solamente de hambre están muriendo. En esa parte de Dante, en Danmarí. Ayer hay un barco que apareció en alta mar, un barco humanitario que trae alimentos, y hubo tiroteo. Una niña de 16 años que recibió un impacto de bala. La mataron, lo vi, en la repartidera y en el molote que sea. De una vez, porque hay una desesperación. Ahora bien, son cosas para que uno vea, hay que ver para creerlas, porque aquí la misma autoridad en Haití son los que robaron toda la ayuda, robaron los SIM, e incluso las fundas de la presidencia, del Consejo Económico que entregó en la SONAPI, desapareció la mayoría. El presidente ayer intervino en la SONAPI. Esa zona en este momento está siendo militarizada, porque cada jefe grande viene con su jipeta, con los cristales pintados, lleva una parte en tu casa, como si fuera una vaca, cada quien está poniendo un pedazo de la carne. Por lo tanto, en Haití, Consuelo, está muy grave la situación, la gente está muriendo de hambre en el sur de Haití. Muy bien. Alexander, lo lamento mucho, pero ya uno no sabe qué hacer. Ya están saliendo los equipos y todo, dominicanos, ¿eh? Sí, ya, hoy salió un equipo, ya están saliendo, todo lo de República Dominicana está saliendo. Gracias, Alexander, y nos mantiene, cuídate tú también, Alexander, ¿eh? Cualquier cosa, cuídate, si hay que irte a buscar a Haití o lo que sea. A uno le parte el alma, uno no sabe ni qué es lo que uno va a decir. Dios mío, pobre pueblo. Dios mío, pobre pueblo. Entonces, José, viendo esa situación, ¿cómo ustedes eligen la zona? O sea, si aparece alguien, mira, yo soy de San Jerónimo, que yo te hablé, la gente de San Jerónimo con el Banco de la Vivienda tenía muchos problemas con los títulos. Nosotros queremos, o ustedes van buscando el universo que van a titular. Sí,
Realmente lo que se hace es toda una coordinación interinstitucional con las entidades que son miembros de la comisión. El IAD, Bienes Nacionales, el CEA, el INVI y Catastro Nacional. Estas instituciones son las que tienen bajo su resguardo hasta cierto punto todos los proyectos que el Estado ha desarrollado, ¿no? Y con las instituciones vemos, bueno, el inventario de todos los proyectos que ellos tienen. Bueno, vamos a ver cuántas viviendas, por ejemplo, tiene Bienes Nacionales en tales provincias, cuántos asentamientos tiene el IAD en tales provincias. Y vamos seleccionando en función de dos criterios fundamentales. Número uno, los obstáculos que tengan los terrenos. Y dos, los obstáculos institucionales que existan. Y los explico ambos. Los obstáculos que puedan haber de esos terrenos. Muchas veces los proyectos que se construyeron en tierras que eran de propiedad privada, que no fueron nunca, que fueron expropiados, declarados de utilidad pública, pero no se concluyó con la expropiación porque falta el pago del justo precio de parte del Estado. O sea, entonces, como cuando Balaguer que decía, ahí es que va, vamos para allá. Le vamos a pagar. No le pagó y nunca le pagó nunca. Lamentablemente, esos son proyectos que no se pueden titular hasta que el Estado no indemnice a los dueños de esos terrenos. Entonces, ya de ahí usted saca a un grupo que no puede calificar. ¿Por qué? Porque no hay recursos para uno poder indemnizar toda esta cantidad de proyectos. Yo creo que hasta el Faro a Colón hay gente. Sí, por ahí hay muchos problemas. Muchas parcelas por el Faro a Colón. Y gente de dinero que Balaguer le expropió. Vi uno la semana pasada sobre esos fines. Sí. Y en este caso con los parceleros exactamente igual. Sí. Bueno, ¿cuáles son los asentamientos que ustedes tienen en cuáles provincias? Ahí vemos y discriminamos sobre ese factor. Sí. Ya luego los que sí han sido construidos o asentados en tierras del Estado, entonces esos son los que se preseleccionan para poderlos trabajar. ¿Por qué? Porque de entrada no hay que buscar una cantidad X de fondos para poder titularlos. Y se va trabajando con las instituciones haciendo todo un levantamiento catastral donde se mide cada una de las parcelas, en este caso, que es lo que más cuesta y es lo que más tiempo toma. Y luego ya se preparan los expedientes legales y vamos a los tribunales a postular para poder lograr la transferencia de estos miles y miles de títulos de parcelas para los parceleros. En el caso de los apartamentos, entonces lo que se hace, los proyectos que hayan sido construidos sobre tierras del Estado, entonces con la institución que haya sido responsable de la gestión, lo primero es que vemos si existen documentos de ese proyecto. Por ejemplo, los planos. La mayoría de los planos de todas estas viviendas, todos estos multifamiliares que hizo Balaguer en sus 30 años, sus 30 y pico años de gobierno, no existen. No existe nada. No existen. Por lo que para poder hacer un régimen de condominio que me permita sacar un título a cada uno de estos apartamentos, tenemos que reconstruir los planos desde cero. ¿Qué hemos logrado con obras públicas? Que dentro de la tramitación de todos estos casos no nos exijan ciertos planos, como planos estructurales, planos de agua potable, eléctricos. ¿Por qué? Porque, bueno, son estructuras que ya están ahí creadas desde hace 20 años, que tú no me vas a aprobar ningún tipo de sistema sanitario porque ya está ahí, ya tiene 20 años. Y hemos entonces acordado que solo se someterán planos arquitectónicos y planos funcionales de cada uno de los apartamentos, para que nos den la licencia de construcción, que luego es lo que nos permite hacer el régimen de condominio y que posteriormente se expiden cada uno de los títulos de esos apartamentos. O sea, es toda una tarea titánica. Pero esto es titánico. Es toda una tarea titánica, y más cuando usted toma en cuenta que ningún gobierno le había prestado caso hasta hace 4 años. O sea, pero es por eso. Exactamente. Es por eso, porque eso es algo. Pero ¿cuál es el inconveniente que hay con esto? Que cuando usted no tiene una sociedad de propietarios, usted no tiene una sociedad desarrollada. Eso y el presidente ha estado apostando realmente a fortalecer el empoderamiento y la capacidad de todas estas personas. Mire aquí, por ejemplo, aquí nosotros, estos son de los parceleros que hemos estado titulando. Aquí hay gente que cultivaban estas parcelas desde el año 63, 53 años trabajando las parcelas.
y nadie se había preocupado por realmente regularizar esa tenencia de esas parcelas. Bueno, cuando se creó la comisión, hemos estado trabajando desde ese momento y yo le puedo decir que hemos impactado a más de 113,000 familias. Dios bendiga. Con todo este, y si ese título, ellos lo pueden venderlo, o hay algún requerimiento que no se le permita. Sí, ¿cómo es? Los títulos de las parcelas o las parcelas están por ley instituidos como bienes de familia, que no pueden ser transferidos ni embargados. Eso. Pero ¿qué es lo que pasa, doña Consuela? Que el bien que esa condición lo que busca es proteger la propiedad de la familia. Ahora, ¿qué pasa cuando ya ese parcelero dice, yo no tengo ninguna familia, ya yo no tengo hijos? Puede levantar en un tribunal civil la condición de bien de familia y lo puede transferir sin ningún problema. Porque realmente eso se concibió con una ley de la década de los 60 que lo que quería era proteger ese bien familiar para que el padre no fueran a echarle mano. Tú sabes exactamente. Cuando Balaguer hizo esa reforma agraria, sí, que lo acusaron de comunista, porque tú eras muy joven y no habías nacido. No, yo no había nacido aún, sí. Nosotros, que éramos miembros del Partido Comunista Dominicano, apoyamos la reforma agraria. Sí, porque era un acto de justicia social, distribuir todas estas tierras entre los campesinos. Hubo mucha izquierda que no lo entendió y dijo que eso era para que no se pudiera hacer lo que venía, que era la guerra de guerrilla en el campo. Y que Balaguer estaba haciendo eso para que no hubiera la guerra de guerrilla que se iba a hacer para imponer el gobierno comunista bueno, bla, 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 en contra del imperialismo yanqui. Sí. Y nosotros dijimos, lo del Partido Comunista, fue el único partido que dijo, no, nosotros sí apoyamos que le entreguen la tierra a los campesinos. Claro, todo lo contrario. Aquí no hay ninguna guerrilla, y todo lo que se había hecho como guerrilla, que los cubanos eran los que impulsaban eso, habían fracasado como fracasaron. Así es. Nos dijeron balagueritas, nos dijeron traidores, nos dijeron de todo. Pero realmente todas esas personas no habían tomado en cuenta que se trataba de una tendencia regional que se estaba llevando a cabo no solamente aquí, en la mayoría de los países de Latinoamérica. Salvador Allende lo hizo, lo hicieron en Perú, lo hicieron en Ecuador y por Centroamérica también. O sea, lo que pasa es que el Partido Reformista, bueno, eso es otro punto, el propio Partido Reformista nunca entendió eso. Sí. El propio Partido Reformista, los otros tampoco, y esa izquierda tampoco. Sí. Entonces, Balaguer, hacer eso era una revolución. Una revolución social, así es. Social y económica. Entregarle la tierra a los campesinos. Así fue. Hasta el día de hoy, el sector reformado alimenta gran parte de la población dominicana. Pero claro, es tanto. Ahora, esos terratenientes tenían un pique tan grande con esa reforma agraria y las leyes agrarias de Balaguer, que le dijeron a Balaguer hasta comunista, le dijeron de todo, que el que dirigía eso era el doctor, por cierto, Marino Vinicio Castillo. Claro, así es, pero oiga, hoy día los terratenientes que aún existen critican todo este proceso, exactamente porque se está democratizando el acceso a la tierra. Lo están criticando. Es que cuando usted tiene, por ejemplo, a una persona que tiene 500 tareas de tierra, por ejemplo, y está cultivando solo una parte y tiene otra ahí para negociar, le está quitando la oportunidad a que otro productor pueda cultivar la tierra, crear riquezas, pero aparte de impactar, ¿no?, en la alimentación diaria del pueblo dominicano. Por ejemplo, cuando nosotros titulamos Villarriba, que hemos titulado ahí 3.587 parceleros, y en Nagua, que hemos titulado... Quiero que ustedes oigan lo que está haciendo. Esa parcela, esa titulación, tiene que ver con la reforma agraria. Sí, así es. Por ejemplo, mire aquí cuando estamos entregando, esos son títulos que se están dando a los parceleros. Sí. 3.587 gente que se le dio su título en el Bajo Yuna, que es una zona altamente productiva. 3.523 títulos. El arroz, exactamente. O sea que son hasta cierto punto unos terrenos altamente estratégicos para la alimentación diaria del pueblo dominicano, que cuando usted le da la seguridad jurídica de esa tenencia de la tierra, pues esos productores, número uno, tienen acceso a más financiamiento. Dos, pueden reinvertir en sus cosechas y crear un producto mucho más óptimo. Y tres,
tienen la certeza de que eso es suyo, de que nadie se lo puede quitar ni nadie puede atentar contra ese derecho de propiedad. Mismo. Entonces, lo que se quiere hacer en estos próximos 4 años es realmente poder titular a todos los parceleros de la reforma agraria. Bien. A los 100.000 que nos puedan quedar, tratar de ver cómo los vamos titulando, tal y como muestran ahí en esas fotos y en esos videos. Y usted tiene que ver las expresiones de felicidad. Pero claro. De los productores, o sea, que han dicho... La segunda revolución, la primera fue la de Balaguer. Sí. Y pónganse bravos todo lo que les dé la gana. Sí. Yo tengo que decirlo, y excúsame, porque como el Partido Reformista no dice nada de eso, porque ellos no entienden... Lamentablemente, sí. Nada de... Ustedes no entienden nada de eso. Ustedes Sí. no lo entienden. Sí, sí, así Ustedes es. no saben lo que hizo Balaguer. Ustedes Así no es. lo entienden. Así es. Por eso han dejado que ese partido llegue a las condiciones que ha llegado. Y eso da pena. Y esta es la segunda revolución social que se está llevando a cabo. Esa Y titulación. en el campo estamos Eso es impactando así. al productor nacional que a su vez nos produce los alimentos que estamos consumiendo la Claro. población dominicana. Pero aparte de los estamos escalando a un peldaño más en esa clase media dominicana que le permitirá empoderarse y poder crear mucho más riquezas. Cuando se hizo las reformas agrarias se hacen. El Salvador necesitó la guerra. Sí, En El Salvador se hizo la guerra, en Colombia se hizo la guerra. así es. Fue por la lucha por la tierra de los campesinos. Siempre las grandes guerras, Exacto. las conquistas eran por los territorios. Por los territorios. Y Entonces aquí se hace este proceso y ahora Sí. con la titulación, esto es sencillamente una revolución. Eso es importantísimo. Sí. Yo quisiera, mira, Sí. cuando yo conocí este plan, porque a veces uno lo que ve son las cuestiones materiales, supongamos, y eso está excelente, la construcción del puente, Sí, así la es. carretera, la escuela, Sí. excelente, muy bien. Sí. Pero la titulación tiene que ver con el nivel de vida inmediato de la gente, lo que tú has Exactamente. explicado. Por ejemplo, mire ahí en esa foto. Claro. Ese señor de ese sombrero negro Sí. tenía 40 años esperando su título. Su título. Y dentro de los testimonios que él dio, yo recuerdo que él dijo algo extremadamente jocoso. Dijo, porque una cosa es una cosa ambulante y otra es una cosa fija. Y los títulos son cosas fijas. O sea, esa sabiduría popular que le hace a él entender que con un título ya esto es fijo, esto es mío, nadie me lo puede así quitar. mismo. Y mis hijos, cuando ya yo no esté presente, lo pueden heredar sin ningún problema. Entonces, tiene un impacto social, tiene un impacto económico, pero tiene también la consolidación de la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra para ver si podemos crear un país de propietarios, Así es, que es lo que así queremos mismo. lograr. Bueno, José, yo te felicito porque tú eres muy joven. y Gracias tienes por lo de una joven, gran doña responsabilidad. Consuelo. Y me alegro mucho que tú conoces, entiendes la filosofía, vamos a llamarlo. Sí. Que no es simplemente un trabajo, es la filosofía de lo que significa la titulación. Claro, claro. Es una verdadera revolución. Así es. Hacer eso es una revolución. Y esto es Eso es subir la gente, sacarla de la miseria, del de círculo la de la pobreza, romper el círculo de la romper el pobreza. círculo de la pobreza. Y empoderarnos. Eso es eso. Eso es eso. Y el presidente está empeñado en que esto se lleve a cabo hasta el último rincón del país. Por eso le comentaba, por Sí, ejemplo, en sí. ese acto que vamos a dar mañana, esos 166 Ay, títulos, pero son personas, si yo no estuviera trabajando, yo que me fuera contigo. son personas que para llegar donde ellos están, vuelvo y digo, usted llega allá y luego son 3 horas en burro. En burro. Pues esas personas nosotros subimos y las titulamos, les medimos sus 166 parcelas y tienen sus 166 títulos el día de mañana. En 8 meses, y ellos tienen 30 años Dios cultivando y esperando sus títulos. Bueno, señores, esto es una revolución. Yo voy. A mí me encantan todos estos temas de la reforma agraria, de Sí. todas estas cosas. Me encantan porque cuando estuve precisamente en el Partido Comunista, quien más trabajó esos temas era quien era mi esposo. Sí, Carlos Dore, claro que sí. Y entonces nosotros nos empapamos mucho de eso y fuimos de las que amanecíamos, gracias al Señor, en los campos,
hablándole de la reforma agraria a los campesinos, Sí. en plena época de Balaguer, diciendo, Claro. métanse en la tierra, que la tierra es del que la trabaja. Así mismo. Como decía Emiliano Zapata. Pues mire, yo le quiero invitar para que en un próximo acto Sí. usted pueda estar presente Pero me para van a que llevar. viva lo que son estos sentimientos que se expresan a través de estas personas cuando reciben su certificado de título y dicen, yo tengo 30 años esperando esto. Dios mío. Y sin que le cueste un centavo. ¿Por qué? Porque el Estado, a través de la Comisión de Titulación, está financiando los procesos de titulación. O sea que realmente, como usted dice, es una revolución social una revolución. que el presidente Medina continúa llevando a cabo en esta gestión que está trabajando por y para la gente. Y te felicito a ti que lo comprendes, que esa filosofía. Bueno, José Dantes Díaz, Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, es el director ejecutivo. Ya ustedes ven, esto es extraordinario. Yo me emociono porque cuando yo veo que se trabaja a favor de los más necesitados, de los más humildes, tienen que contar conmigo, porque eso es lo que hay que hacer. Para eso es que se gobierna. Así es. Y decirle a ustedes entonces que Rica ya rifó la jipeta. Me dice que se la sacó alguien de Navarrete, que después se lo vamos a presentar. Con la leche Listamil, tómala como nunca. Y además en Plaza Lama, tú sabes que encuentras todo lo de la Navidad. Ya está en Plaza Lama todo lo de la Navidad. Por supuesto que un seguro recontra seguro. Primero Sanvil, con la Óptica Oviedo, es cierto. Usted va a Sanvil y ya usted va a encontrar la sucursal de Óptica Oviedo en Sanvil con sus martes gratis, jueves del ahorro, tenemos examen de la vista cerca de ti, en Sanvil, Óptica Oviedo, y ahora sí tenemos los seguros Pepín, la gente que más sabe de seguro. Y decirte que la clase de matemáticas, Capul las está dando, el Kipestía Badía. Este es los coffee shop. Solamente en los coffee shop de café. Santo Domingo, que es tu marca país, Santo Domingo. Yo voy a hablar mañana sobre la reforma agraria y esta segunda revolución, que es la titulación. Esto es una segunda revolución importantísima, tal y como hizo Balaguer la primera, con la reforma agraria y el código agrario. ¿Ok? Lo que pasa es que el Partido Reformista no sabe nada de eso. Ese liderazgo no le importa nada de esa pendeja. Vámonos.